Bien, estuvimos el martes pasado viendo, ¿verdad? Lucas, capítulo 4, los versículos 31 al 37, ¿ya? Donde veíamos, ¿verdad? Ese hombre, ¿verdad? Que tenía un espíritu inmundo, ¿verdad? Que, bueno, que estaba ahí morando, ¿verdad? Ahí en el lugar donde se predicaba, ¿verdad? Donde se exponía la escritura, ¿verdad? Ahí vivía este joven, o sea, él moraba en ese lugar, ¿verdad? Este joven con este, no es, decíamos, no es un espíritu, sino que son muchos. Ya veíamos que este hombre tenía un espíritu, ¿verdad? Inmundo, ¿ya? Bueno, el cual al oír, al escuchar, ¿verdad? A Jesús, predicando el evangelio, el verdadero evangelio, ¿verdad? Este demonio, ¿verdad? Este demonio inmundo, ¿verdad? Que dice la escritura, él exclama en gran voz, él habla, ¿verdad? Él grita, ¿verdad? A gran voz, ¿verdad? Diciendo que, por favor, ¿verdad? Lo dejaran, ¿ya? Que lo dejaran tranquilo, ¿ya? Y le dice directamente, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, el Nazareno? Bueno, veíamos que Jesús descendió a Capernaum, ¿verdad? A esta ciudad de Galilea, y él estaba enseñando, ¿verdad? En el día de reposo, cuando sucede esto, ¿ya? Y también, ¿verdad? Se admiraban mucho por la doctrina que él tenía, ¿ya? En ese contexto estaba este demonio, ¿verdad? Este hombre, este joven con este demonio, ¿verdad? Y este hombre, estos demonios, ¿verdad? Que tenía este hombre, bueno, vienen y se sienten mal, ¿verdad? Se sienten acosados por Jesús, ¿ya? Y le dicen, ¿has venido para destruirnos? Dicen, yo te conozco, ¿quién eres? El Santo de Dios. Veíamos que ellos reconocen y le dan, ¿verdad? Ese reconocimiento a Jesús como el Santo de Dios, como el Hijo de Dios, ¿ya? Bueno, Jesús, ¿qué hace? Jesús le reprende y les dice que se callen, ¿ya? Y que salgan de este joven, ¿ya? Estos demonios salen, ¿verdad? De este joven o de este muchacho, ¿verdad? Salen de este cuerpo, ¿ya? Derriban, ¿verdad? A este hombre, ¿ya? Y salen de él, ¿ya? Pero salen de él sin haciéndole ningún daño. Entonces vemos que en eso que sucede, ahí ese milagro que sucede y que hace Jesús, ¿verdad? De esa obra de sanación espiritual, ¿verdad? Vemos cómo todos quedaban maravillados, ¿verdad? De lo que había sucedido, ¿ya? Y también hablaban unos a otros diciendo, ¿qué palabra es esta? Que con autoridad y poder mandan los espíritus inmundos y salen, ¿ya? Y veíamos que su fama se difundía por todos los lugares de los contornos. Ya, un breve resumen de lo que estuvimos viendo el martes pasado, es mucho más, pero lo dejamos invitado para que vean el video, ¿verdad? Que está ya en las redes sociales en YouTube. Amén. Bueno, en ese contexto ahora continuamos, ¿verdad? En el mismo libro de Lucas, en el capítulo 4. Y el mismo día. Y el mismo día, bien. Y el mismo día, ¿verdad? Continuamos con los versículos que siguen, que son del 38 al 41. Al 41. ¿Ya? Vemos, bueno, ahí vemos si usted abre su Biblia en Lucas 4, ¿verdad? En el versículo 38 hay un título que dice Jesús sana a la suegra de Pedro. ¿Ya? Vamos a leerlo. Amén. Dice así la palabra del Señor. Entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga y entró en casa de Simón. La suegra de Simón tenía una gran fiebre y le rogaron por ella. E inclinándose hacia ella reprendió a la fiebre, y la fiebre la dejó. Y levantándose ella al instante, les servía. Amén. Continuamos con el segundo. ¿Le damos lectura? Ya. Dice, muchos sanados al ponerse el sol. Verso 40. Al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades los traían a él. Y él, poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba.
También salían demonios de muchos, dando voces y diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Pero él los reprendía y no les dejaba hablar, porque sabían que él era el Cristo. Amén. Bueno, la primera porción que leíamos, ¿cierto? Acerca de, que nos dice acá el subtítulo, Jesús sana a la suegra de Pedro. Uh-huh. Es muy bien conocida estos versículos. Claro. Entonces, ahí vemos que, bueno, esta mujer, ¿cierto? Estaba enferma, ¿ya? Entonces, bueno, sabemos, ¿cierto? Que por las consecuencias de la caída, ¿cierto? Todo lo que acontece en el hombre es devastador, ¿ya? Así es. Partiendo porque, bueno, como dice acá MacArthur, dice, el nacimiento es el primer paso hacia la muerte. El nacimiento es el primer paso hacia la muerte, lo dice MacArthur, ¿ya? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque a causa de la caída, ¿cierto? Y todo lo que esto conlleva en el hombre, como decía, es devastador. Hay deformidades, ¿cierto? Hay enfermedad, hay debilidades, lesiones, trastornos y muerte, ¿cierto? Que netamente son la biografía universal de la humanidad, ¿ya? Y no hace distinción de clase social, o sea, no hay, por ejemplo, una enfermedad que solamente esté destinada a los pobres, sino que las mismas enfermedades que si bien afectan a las personas que no tienen muchas posesiones materiales, también afectan a las personas que tienen mucha riqueza. O sea, todo esto afecta sin hacer distinción de raza, ni tampoco una clasificación social, no. Toda la humanidad está, ¿cierto?, bajo todo esto, ¿ya? Entonces, Jesús para poder ser el salvador del pueblo, ¿cierto?, de su pueblo, y poder llevarlo, ¿cierto?, a la perfección, ¿cierto?, a ese lugar, ¿cierto?, cuando estemos con Él en el cielo eternamente, ¿ya? Obviamente tiene que tener el poder para poder revertir todos esos efectos naturales que produce la caída en el hombre, ¿ya? Entonces, en este pasaje, que en esta porción de la escritura que vamos a ver el día de hoy, nos vamos a dar cuenta de que, si bien se nos está dando un ejemplo específico, por ejemplo acá con la suegra de Pedro que estaba enferma, se nos da un ejemplo específico, ¿ya? Pero no lo podemos limitar solamente a eso, sino que, como hemos dicho anteriormente, todas las cosas que hemos visto, ¿cierto? Si bien son un ejemplo en el contexto inmediato, también nos está apuntando a algo mucho más grande, ¿ya? Nos hacen como una referencia a algo general, ¿ya? En donde vamos a ver el poder de Jesús, ¿cierto? Ya lo habíamos visto sobre el reino espiritual, el reino de las tinieblas. Estuvimos hablando en la sinagoga. Lo que acontece que decía Pedro, que Jesús estaba exponiendo la palabra, dándole el real significado de la palabra, ¿cierto? Y estaba este hombre con este espíritu inmundo ahí en la sinagoga, donde uno menos espera que haya un demonio, ¿cierto? En la iglesia podríamos decirlo, ¿ya? Donde uno menos espera que haya un demonio, ¿cierto? Ahí estaba, ¿ya? Decíamos, ¿cierto?, que no le molestaba cuántas predicaciones se hicieron, cuántas exposiciones, no, donde se distorsiona la palabra, ahí está a gusto, ¿cierto? Claro. Pero cuando Jesús expone la palabra como corresponde, ahí ya se empieza a inquietar y aconteció lo que Pedro le resumía, ¿cierto? Y ahí veíamos, ¿cierto?, el poder, la autoridad de Jesús, ¿cierto?, sobre todo estas huestes espirituales de maldad. Ya que incluso veíamos que a través de esas palabras que le dice a Jesús, se veía el terror, ¿cierto? Se veía, ¿cierto?, el terror de estos seres, ¿cierto?, que reconocen a Jesús, al Hijo de Dios, ¿cierto? Sabían que era el Dios hecho carne, que la segunda persona de la Trinidad estaba ahí, sabían, Amén. ¿Cierto? Antes que sus discípulos, claro. Sabían, ¿cierto? Pero Jesús, ¿cierto?, ellos reconocían que tenía todo el poder para expulsarlo, y de hecho lo expulsó. Pero acá vamos a ver también que no solamente tiene el control sobre el mundo espiritual, sino también sobre el natural. El natural. Amén. Claro, lo que afecta al cuerpo del hombre. Claro. Y si tiene poder, hermano, sobre esto que estamos viendo, cómo se está mostrando este Mesías, obviamente tiene todo el poder para hacer lo que Él prometió. Amén. ¿Cierto? Que es darnos salvación, que es perfeccionarnos y llegar a ese punto cuando vamos a estar completamente con Él. Porque todo depende de Él, nada depende de nosotros. ¿Cierto? Y
aquí lo vamos a ir viendo. Vamos a ir viendo la misericordia de nuestro Señor. Amén. Como podemos ver, el martes pasado, como bien decía Joana, estábamos viendo todo lo que es el campo espiritual. Claro, podríamos resumirlo de esa forma. Claro, como todo lo que es el campo espiritual, hablamos que había una batalla espiritual, ¿verdad? Y que, bueno, aquí Jesús, en los capítulos, en los versículos anteriores, ¿verdad? Deja claro, ¿verdad? En la escritura que hay algo que produce, ¿verdad? En el hombre cosas que son terribles, ¿ya? Para el hombre que está en pecado cuando es tomado por estos seres espirituales, ¿verdad? Pero ahora, como bien decía Joana, tenemos, ¿verdad? Y nos presenta que muchas veces leemos estos versículos y dice, oh, sí, el Señor sanó, ¿verdad? Y de repente nos vamos más al tema de que hoy Pedro o Simón tenía señora o no tenía señora, y nos enfrascamos y nos metemos en ese tema, cuando acá hay una riqueza que hay que saber buscarla y encontrarla, porque bueno, para encontrar, ¿verdad? El oro, encontrar cualquier piedra preciosa, uno tiene que excavarla. Primero tienes que excavar la tierra, buscar, ¿verdad? Aquí es también, vamos a ver que cómo el Señor, ¿verdad? Nos muestra no solamente que Él pudo, ¿verdad? Sanar a esta mujer, sino que también se está mostrando, como bien decía, como el Mesías, ¿verdad? Que no solamente ve el tema espiritual, sino que también va por el tema natural, que es una fiebre, ¿ya? Que no es producto también, no podemos identificarlo como que es, no, es que si tienes una fiebre tienes un demonio, no es eso. Entonces, vamos a ver los dos contrastes, vamos a ver los dos temas, ¿verdad? De este episodio que sucede aquí en la casa de Pedro, ¿ya? Donde se encontraba, ¿verdad? Esta mujer, y se encontraba, ¿verdad? Con esta enfermedad que es común, ¿verdad? Que es común, que nosotros también tenemos este tipo de enfermedad, que es la fiebre, ¿verdad? Y que necesitaba ser tratada por el doctor de doctores, y que así fue, ¿verdad? Entonces, ver que Jesús obra en todas las áreas y en todos los planos. Claro, ya habíamos visto a un Jesús que estaba rodeado de multitudes, ¿cierto? En el llamamiento de estos nunca anda solo. De estos 4 discípulos, cuando lo veíamos, ¿cierto? Ahí en el mar de Galilea, a orillas del mar de Galilea, ¿cierto? Que había una multitud, había muchos ahí que incluso lo estaban apretujando, y él se subió a una barca a enseñar. ¿Recuerdas? Sí. Pero aquí, y en la sinagoga, también había mucha gente de los que estaban ahí, ¿cierto? Que se reunían ahí en el día de reposo, ¿ya? Y ahora vemos a un Jesús que va a un lugar más íntimo, ¿cierto? Claro, a un hogar. A un hogar donde lo más probable es que él, ¿verdad? Quería un poco descansar, ¿verdad? Un poco estar en familia, con sus discípulos, ¿verdad? Con su gente. Pero bueno, vamos a ver que le dura poco esa calma, porque vamos a ver que después vuelve, ¿verdad?, la multitud de él. Amén. Claro. Bueno, después de predicar, ¿cierto?, en la sinagoga acá en Capernaum, porque estamos en Capernaum, recordémoslo, ¿cierto? Y de expulsar, ¿cierto?, a este demonio que estaba tomando el control, ¿cierto?, de este hombre que estaba ahí, ¿cierto?, en la sinagoga en este día de reposo, ¿ya? Luego de eso, nos dice el verso 38 que acabamos de leer, dice: entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga, ¿ya? Y entró en casa de Simón. Bueno, según MacArthur nos dice que la reunión del día de reposo duraba aproximadamente cerca del mediodía, ¿ya? Entonces, para que tengamos una idea. Entonces, posterior, ¿cierto?, a el mediodía, cuando termina la reunión de la sinagoga, ¿cierto?, Jesús y sus discípulos, ¿ya? Que bien acá, Lucas no nos dice, ¿ya?, quiénes eran los que fueron a la casa de Simón. Nos dice solamente que Jesús se levantó, salió de la sinagoga y entró en casa de Simón, ¿ya? Pero siendo también, como decíamos, los evangelios sinópticos se complementan, ¿cierto?
Entonces lo que no nos dice uno, lo complementa el otro, ¿ya? Y entonces es Marcos 1:29 que nos dice, ¿cierto?, que los que van a la casa de Simón Pedro, estaba su hermano Andrés, y también los otros dos, ya que eran Jacobo y Juan, que también eran hermanos. O sea, en pocas palabras, los mismos que Jesús llamó ahí a la orilla del mar de Galilea, son los mismos que están acá en este contexto, claro. ¿Ya? Y van a la casa de Simón Pedro. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa ahí? Llegan a la casa de Simón Pedro y se encuentran con una crisis familiar. ¿Qué es lo que se encuentran? Claro, con un pequeño problema. Se encuentran con que la suegra de Simón tenía una gran fiebre. Así nos lo dice Lucas. La suegra de Simón tenía una gran fiebre. Obviamente, ella, lo más seguro es que quería atender, ¿cierto?, a estos varones que venían a su hogar, ¿cierto?, a estos huéspedes, pero producto de la enfermedad, de esta gran fiebre, como nos dice acá Lucas, no pudo hacerlo, no la dejaba, ¿ya? De hecho, Mateo, el texto paralelo en Mateo, ¿cierto?, nos dice que ella estaba postrada en cama, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Los discípulos, ya los que estaban ahí, conscientes del poder de Jesús, bueno, ya han pasado, o sea, hemos visto, ¿cierto?, que Jesús está principiando de manera oficial su ministerio, ¿cierto?, en Galilea. Ya han pasado varias situaciones, ¿ya? Esto no es que haya sido una semana, no, lleva su buen tiempo ¿ya? Y entre ellos hemos visto, por ejemplo, en las bodas de Caná, que veíamos que solamente Juan nos narra ese acontecimiento cuando convierte el agua en vino, ¿ya? También hemos visto, ¿cierto?, la pesca milagrosa, recordando algo reciente, ¿cierto? Que ellos decían, no, venían de pescar toda la noche y les fue mal, ¿ya? Pero luego de que Jesús le pide la barca a Simón para poder exponer la palabra, ¿ya? Le dice, le da que entre, ¿cierto? Y nuevamente echen las redes. Y él no le refutó nada, solamente le dijo en tu nombre, porque tú lo dices, yo lo voy a hacer. Lo hizo. Y ahí ven, ¿cierto?, cómo la gran cantidad de peces que ni siquiera las redes de ellos la podían soportar. Incluso tuvieron que pedir ayuda, ¿cierto? Claro. Entonces, estamos viendo, ¿cierto?, están viendo un Jesús totalmente diferente, que incluso veíamos el cambio en mismo Pedro. Cuando primero le llamaba maestro y después veíamos, ¿cierto?, que le llamaba Señor. O sea, sabe que hay algo diferente en él, lo reconoce como Dios, aunque todavía no tenía el total conocimiento plenamente de quién es Jesús. Claro. ¿Cierto? Pero ya ellos han estado presentes en situaciones que han hecho. Y ahora, hace un poco de tiempo atrás, o sea, un par de horas podríamos decirlo, o quizás unos minutos antes, ¿cuánto será? ¿Ya? Pero no mucho. Habían visto cómo expulsó el demonio de este hombre en la sinagoga. Porque recordemos que el mismo día ellos salen de la sinagoga y vienen a la casa de Simón. Claro, sí, o sea, entonces estaban conscientes del poder de Jesús. ¿Y qué pasa? Le ruegan por ella. Por eso nos dice acá el verso 38 en la parte final. Y le rogaron por ella. Y le rogaron por ella, claro. Claro, y este es un buen hábito que obviamente tenemos que practicar, ¿cierto? De estar constantemente presentándole los enfermos al Señor en oración. De hecho, Filipenses 4:6 es un verso que muchos de nosotros no sabemos, ¿cierto? Que nos dice así, por nada, hermano, y cuando dice por nada es por nada. Lo incluye todo. Por nada nos dice, estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. Primera de Pedro 5:17 dice así, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. ¿Por qué? Porque Él tiene cuidado de vosotros. O sea, todo lo que nos preocupa, hermano, nosotros podemos tener total confianza, total tranquilidad, podemos venir en cualquier cosa que nos esté sucediendo, ya sea que nos esté afectando a nosotros, ¿ya? O a algún ser querido, nosotros podemos venir con total confianza delante del trono de Dios y traer todo eso que nos está agobiando, todo aquello que nos está preocupando, todo aquello que nos está afanando, ¿cierto? Todo eso tenemos que traerlo
delante de Él y encomendarlo en sus manos. Teniendo en cuenta algo bien particular. Que no porque yo venga y le diga al Señor, Señor, ¿sabes qué? Sana a tal persona. Teniendo en cuenta de que a lo mejor Él no va a ser como yo digo. Sino que la idea de todo esto es de que yo vengo y le entrego a Él las cosas en sus manos. Es que es la idea de descansar. ¿Descansar en qué? En que Él va a hacer lo que es necesario que se haga. No lo que yo diga que se haga, sino porque Él es sabio. ¿Cierto? Él es todopoderoso, ¿sí? Él lo puede hacer en un instante, hermano. ¿Ya? Pero Él también es sabio. Dios es sabio. Amén. ¿Cierto? Y tiene propósito. Tiene propósito. Él permite cosas, ¿cierto? Porque tiene un propósito en cada uno de nosotros. Pero por eso la palabra nos insta a que todo se lo traigamos a Él. Porque Él tiene cuidado de nosotros, ¿cierto? Y no le molesta. Podemos venir en cualquier momento. Podemos venir las veces que queramos, no como una vez a mí me dijeron en el sur, no, es que hay que ir una vez en el día, cuando yo estaba recién conociendo al Señor, no, solamente una vez al día tú tienes que dirigirte delante de Él. Pero obviamente cuando uno empieza a escudriñar la palabra, me encuentro con que no, que yo voy a venir en todo momento, que Él me está diciendo aquí por nada estés afanoso, sino que en todo momento yo puedo venir delante de Él y tengo la confianza y la certeza de que Él me está oyendo. Y no porque yo sea, no sé, o usted sea alguien tan especial, sino que obviamente todo esto es gracias al Señor Jesús. Amén. Entonces, hermano, tenemos que aprender de esto. Tenemos que, al igual que estos varones que estaban acá y que obviamente estaban teniendo, ¿cierto?, un conocimiento acerca de Jesús, ¿cierto? Se les estaba abriendo el entendimiento. Pero en lo que poco que ellos estaban captando, lo que ellos habían estado viendo en Él, ¿ya? Ellos confían en Él y le presentan a Él lo que estaba pasando con la suegra de Pedro, porque sabían que Él podía hacer algo. De igual forma nosotros. Amén. Bueno, como Joana, quería recalcar un poco el tema donde dice Filipenses 4:6, dice, por nada estéis afanosos. Una palabra que nosotros conocemos, tanto como esta misma situación que está pasando en la casa de Pedro. También conocemos a Filipenses 4:6, también conocemos 1 de Pedro 5:7, donde dice que echemos toda su ansiedad, nuestra ansiedad, ¿verdad?, sobre Él. Muchas veces nosotros como cristianos estamos haciendo eso. ¿Lo hacemos así? No, yo digo que no, porque nosotros no tendemos a eso. O sea, muchas veces, si nos cuesta orar, imagínense cuando tenemos problemas, queremos solucionarnos nosotros. Vemos a la gente, ¿verdad?, que no quiere, o muchas veces encuentra como loco, ¿verdad?, que Jesucristo, ¿verdad?, haya muerto por nuestros pecados y yo no tenga nada que hacer. Entonces, muchas veces, ¿verdad?, como cristianos se nos olvida, ¿verdad?, que nosotros, cristianos, ¿verdad?, la palabra lo dice, somos seguidores, ¿verdad?, somos seguidores de Jesucristo. Y como seguidores de Jesucristo, ¿verdad?, tenemos que tener siempre presente la palabra de Dios en nuestra vida. Ya para cuando los momentos difíciles, ¿verdad?, podamos venir a la palabra como el Señor nos mostraba, ¿verdad?, en la tentación, en el desierto, donde Él, ¿verdad?, usaba la Escritura, ¿verdad? Y muchos dicen, no, si es que el Señor nos muestra ahí a cómo confrontar, ¿verdad?, hacer, ponerle frente al diablo. Claro. Hablábamos que ni siquiera era el diablo, nosotros ni siquiera lo podemos enfrentar al diablo, solamente Jesús lo puede hacer. Claro, nosotros nos dice resistir. Resistir. Entonces, vemos que aquí también nos está diciendo, ¿verdad?, que nosotros no podemos solos. Como no podemos solos, no podemos estar constantemente metidos siempre en el mismo problema, siempre estando ahí acumulando cosas, porque somos buenos para eso, ¿verdad? Somos buenos para llenarnos de cosas. ¿No? Y de repente acusamos a otros de que tienen el mal de Diógenes, pero hermano, nosotros a lo mejor somos más cachureros que los que están ahí, porque lo tenemos aquí guardado. Claro, acumulamos y acumulamos cosas. Tenemos cosas acumuladas en nuestro corazón. Por eso que es importante, ¿verdad?, que uno tenga esa comunión con Dios para que Dios pueda limpiarnos, porque ahí en nuestro corazón donde está todo
¿verdad? Torcido, está todo mal. Ahí estamos guardando todas estas cosas, todo este afán, todas estas preocupaciones, toda esa ansiedad la estamos guardando en el corazón. Entonces, ¿por qué Dios quiere morar? ¿Por qué quiere morar en el corazón del hombre? Porque ahí es donde está todo mal. Ahí es donde está todo torcido. Entonces, Él quiere ahí morar, en el corazón del hombre. No en otro lugar, ya no quiere como morar, ¿verdad? En templos hechos por manos de hombre. Él quiere morar en el corazón del hombre. Ahí quiere morar. Donde está el problema en situ, ahí quiere estar Él. Quiere sanar, ¿verdad? Todo ese corazón, ¿verdad? Y hacerlo un corazón, ¿verdad? Conforme a su voluntad. Llevarlo, ¿verdad? A que pueda también recordar su palabra, como veíamos en Filipenses 4:6, ¿verdad? Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Yeah. O sea, Él quiere, ¿verdad? Está pidiendo. No te afanes con eso, tráemelo a mí. Dime, yo quiero conocer lo que te pasa. Aunque Él sabe todo y conoce todo, pero Dios... Pero quiere que nosotros descansemos en Él, quiere que nosotros confiemos en Él, y aún como decías tú, o sea, nosotros siempre hacemos lo contrario, conocemos las cosas, pero en los momentos de dificultad es como que nos vienen las lagunas mentales, se nos olvidan las cosas. Pero ahí tenemos al ayudador, al Espíritu Santo que está ahí siempre ayudándonos en medio de todas las cosas. Y no solamente, y recordando. claro, y no solamente, solamente el Espíritu Santo, sino que también nuestros hermanos, ¿verdad? En Cristo, ¿verdad? Nos ayudan cuando nosotros les pedimos oración, ¿verdad? También nos ayudan nos ayudan enviándonos palabras de aliento, ¿ya? Aquí vemos, ¿verdad? Vemos a un Jesús, ¿verdad? Sacando estos demonios. Vemos a un Jesús ahora sanando, ¿verdad? De una enfermedad natural, ¿verdad? A la suegra de Simón, que es una fiebre, ¿verdad? Y también el Señor nos sana, ¿verdad? De enfermedades provocadas por nosotros mismos, ¿verdad? En nuestro cuerpo. Claro, claro. Entonces, por nuestra negligencia. Por nuestra negligencia muchas veces nosotros estamos enfermos, ¿ya? Por nuestro hábito de alimento, por nuestro hábito de vivir, por nuestro hábito de guardarnos las cosas, como dice acá, no estés afanoso, porque eso te hace mal, Claro, ¿ya? no, Y en cualquier momento te van a decir, tú estás estresado y necesitas descanso. ¿Ya? Es por algo, ahí vemos que Dios por algo nos está diciendo, no nos afanemos, porque algo pasa en el cuerpo, algo sucede en el cuerpo, algo sucede en nuestra mente, pasa algo. ¿Ah? Entonces nosotros no estamos, es como que pareciese que Dios dijera, ustedes no están hechos, yo no los hice para que ustedes guardaran todo tipo de cosas, no. Échela, por eso dice, échela sobre Claro. mí. Porque ustedes no pueden, ¿verdad? No están hechos para eso. Ustedes necesitan estar cerca de Dios para que puedan vivir una vida plena, pero en Jesús, en Cristo. Amén. Entonces, como bien decía Joana, muchas veces se nos vienen esas lagunas mentales y se nos olvidan ciertas cosas de la Escritura. ¿Ya? De repente podemos haber predicado las cosas el mismo domingo y llega el lunes, viene la dificultad y se nos olvidó todo. No, ni siquiera eso, porque de repente hacemos eso y salimos media hora después, ya se nos olvidó de lo que se nos había. Ni siquiera hay que esperar un día. Claro, ni siquiera eso, porque si ya se nos olvidó lo que Dios nos estaba diciendo en la predicación, en el sermón, en el devocional, ya nuestra mente ya se emboló, ya se fue para otro lado. Ya desapareció eso de él. Eso constantemente hay que estar ahí, ¿verdad? Buscando de Dios. Hay una comunión, como bien decía Joana. Ya no necesito, ¿verdad? Estar una vez al día, ni 2 veces al día, ni 3 veces al día, sino que puedo estar en todo momento. Ya no es 3 veces al día, no es de mañana, no es de madrugada, de mediodía, ni de tarde, sino que ya ahora es todo el día. Todo el día yo puedo estar, hermano, en comunión con Jesucristo, con mi Salvador, con mi Señor, con mi Maestro, con aquel, ¿verdad?, que incluso quiere llevarse mis cargas que ni siquiera son de Él. Son mías. Él se las quiere llevar. Él quiere tenerlas. Él quiere tener toda esa ansiedad y ahí Él, ¿verdad?, quiere cargar con todo eso. O sea,
¿Qué más Y puede hacerlo. y puede Lo hacerlo, hizo. y lo hizo, ¿verdad? Y puede hacerlo, lo hizo y lo puede hacer, y lo seguirá haciendo. Entonces, ¿cómo estamos viendo a Jesús ahora? ¿Cómo vemos al Mesías? ¿Cómo vemos a ese Dios que nosotros seguimos y aquel que le alabamos y aquel que le oramos? ¿Cómo lo estamos viendo? ¿Como un Dios cualquiera? ¿Como un Dios liviano? ¿O como un Dios realmente, Dios todopoderoso? ¿Verdad? Que nosotros podemos descansar en Él. Que Él tiene potestad sobre, ¿verdad? Todos estos demonios, sobre estas enfermedades naturales, incluso sobre las enfermedades provocadas por nosotros mismos, por nuestra situación. Tiene mucha misericordia. O sea, vamos viendo, ¿verdad? Vamos identificando el amor y la misericordia de Dios cada vez que nosotros exponemos la Escritura. ¿Vamos haciendo eso? ¿Vamos comprendiendo quién es Jesucristo? ¿Realmente qué valor tiene en mi vida Jesucristo? ¿O quién es, cuánta necesidad tengo yo de Jesucristo? Si me está diciendo Jesús, ¿verdad? Que Él quiere, ¿verdad? Llevarse todo ese afán. Que yo te puedo sanar, ¿verdad? De una fiebre, pero también te puedo librar de los demonios. Incluso te puedo sacar, ¿verdad? Te puedo sanar, ¿verdad? De aquella enfermedad que tú mismo provocaste en tu cuerpo, ¿verdad? Y eso va mucho más allá, porque también quiere sanar el lugar espiritual, porque ahí es donde Él quiere morar, en el corazón del hombre, donde está todo guardado. Entonces vemos que no es cualquier Jesús, no es cualquier profeta como muchos dicen por ahí, no, que era un profeta que era muy sabio, no es cualquier, no, Él es el Mesías, Él es el Hijo de Dios, Él es el Alfa, Él es el Omega, Él es el principio, Él es el fin, por Él todas las cosas fueron hechas y para Él. Entonces vamos viendo, vamos comprendiendo, hermanos, cómo una escritura nos muestra, ¿verdad?, a Dios, cómo nos muestra a Jesús, cómo nos guía, ¿verdad?, y nos dice que, y dice, oye, pero no entiendo el amor de, es tan grande el amor de, aquí estamos viendo, o sea, es como, la escritura te está diciendo constantemente, el amor de Dios no cambia y está ahí, y es para ti, no es para nadie, es para ti, para tú que estás escuchando, para tú que lo buscas de continuo. Ahí está la misericordia de Dios, el amor de Dios, ¿ya? La fortaleza, porque te fortalece en los momentos difíciles, porque te da ánimo, porque siendo pecadores te perdona y te escucha, que es lo más importante, que te escucha, ¿verdad? En la oración, ¿verdad? En la alabanza. Entonces, vamos entendiendo, hermanos, de qué Dios estamos hablando y de qué Dios hemos estado hablando continuamente. Espero que sí estemos encontrando, ¿verdad?, esa luz, ¿verdad?, que nos muestra a Jesús. Cuando nosotros decimos el blanco perfecto que es Jesucristo, ahí tiene que estar puesta mi mirada, pero mi mirada espiritual, ahí tiene que estar. Porque cuando yo pongo mi mirada espiritual ahí en el blanco perfecto, mi cuerpo, ¿verdad?, ya no es dominado por mí, sino que es dominado por Dios, por Jesús. Amén. Bueno, como les decía, aunque ellos no tenían el pleno conocimiento de quién era Jesús, ya estamos viendo que ellos están viendo en Él ya el objeto de su confianza. ¿Ya? Si Claro, Él pudo hacer, ¿verdad? si Él pudo hacer lo que hizo antes, también puede hacer algo acá. Y le presentan el caso a Él. ¿Ya? ¿Y qué pasa con Jesús? El verso 39 nos dice que, e inclinándose hacia ella, ¿hacia quién? La suegra de Pedro, ¿cierto? Reprendió a la fiebre y la fiebre, ¿cierto?, la dejó. ¿Ya? Ahora, Lucas nos dice solamente eso. Nos dice que se inclina hacia ella. O sea, ni siquiera, bueno, hemos visto, ¿cierto? Bueno, más adelante vamos a estar viendo que Jesús solamente con pronunciar su palabra, con tan solo decirlo, puede sanar a una persona, ¿cierto? Claro, como lo hizo con el siervo del centurión, ¿cierto? Pero, ¿cierto? Acá vemos a un Jesús
que está mostrando una compasión, hermano, ¿ya? Porque se inclina hacia ella, se inclina, ¿ya? Nos dice acá Lucas. Pero Marcos nos añade que no solamente se inclina, nos dice, él se acerca y le toma de la mano y la levanta. Mira, qué relato y qué imagen tan precisa, tan exacta de cómo Dios se inclina al hombre y, ¿verdad?, presta su ayuda al hombre y toma de la mano al hombre y lo guía, ¿ya? Porque sana, ¿verdad? Vemos cómo hace, cómo vamos viendo a este Jesús, vamos viendo a este Dios, cómo se está identificando al hombre, ¿verdad? Que Él es el que se inclina hacia nosotros. Claro, y si bien, como decíamos delante, este puede ser un ejemplo, ¿ya? Pero nos está mostrando mucho más, ¿ya? Porque bien como decía ahí, o sea, él se inclinó hacia ella. Ella estaba acostada en cama, ¿ya? Él se acerca, ¿ya? Y la toma de la mano, como decías tú. Acá, comentario de Pablo Hoff, el escritor del libro Se hizo hombre, ¿ya? Dice así, el tomarle de la mano indica compasión, ternura e identificación con la persona, ¿ya? Compasión, ternura e identificación con la persona. Él podría haberla sanado, como le decía, con una palabra, ¿ya? Pero aquí él decide tener un contacto directo con ella, ¿ya? Bueno. Es lo mismo que ha hecho con nosotros, o sea, la segunda persona de la Trinidad se inclinó, hermano, se inclinó, se hizo hombre, vino a nuestra condición, a como nosotros estábamos, vivió una vida que nosotros, ni aunque quisiésemos, podríamos vivir de esa manera tan intachable, sin pecado, como él lo hizo, ¿ya? Pero él se inclinó a nosotros, él vino, y él, ¿cierto?, nos toca, él nos da vida, ¿ya? Y si él, acá nos estamos viendo, ¿cierto?, este ejemplo de esta compasión que él tiene, ¿cierto?, y esta ternura, y que se está identificando con ella o la situación que ella está pasando, ¿cierto? Vemos ahí algo tan especial, o sea, no es indiferente. No podríamos decir, ¿cierto?, que Jesús vino, ya dio su vida por nosotros, nos salvó. Él no se ha desentendido de nosotros. Y como decías tú, o sea, está en todo tiempo con nosotros. De hecho, está en nosotros, ¿cierto? No se ha desentendido de nosotros. Tiene compasión de nosotros, ¿ya? Y lo podemos ver y somos testigos de aquello. Amén. Somos testigos de aquello y no podemos decir lo contrario. Y si dijéramos lo contrario, estaríamos siendo mentirosos. Mentirosos, así es. ¿Cierto? Y aquí vemos el trato personal de él. Eso es lo que a mí me llamaba la atención. El trato personal de él con cada uno, ¿ya? Porque vamos a ver más adelante, ¿cierto? Que cuando él viene mucho enfermo de diversas enfermedades, él no dijo, gánense acá los leprosos, gánense acá los que, no sé, los que están con fiebre, acá los endemoniados, a ver por categoría, acá ya, a ver, voy a sanar a los ciegos, voy a sanar a los endemoniados, por grupo. Generalizando, ya, por grupo voy a sanar, una oración general y ahí, no, reprendo la fiebre, reprendo los demonios, general. Lo estamos viendo de manera personal. El trato personal de Jesús con el hombre. De igual forma como lo ha hecho con cada uno de nosotros. Él se da el tiempo, ¿ya? Él se compadece de la humanidad. Y nos muestra su ternura y se identifica con nosotros. Ese es nuestro Señor. Y no hay nadie como Él. Amén. Y de hecho, como el mismo versículo que leíamos delante, porque Él, o sea, podemos venir ante Él, dejar toda nuestra ansiedad y nuestras preocupaciones, traerla a Él, descansar en Él, confiar en Él, de que Él hará lo mejor, mucho mejor de lo que yo puedo pedir, mucho mejor de lo que yo puedo imaginar, porque Él tiene cuidado de mí, Él tiene cuidado de nosotros. Y nunca va a querer lo peor. Amén. Amén. Entonces, si bien estábamos viendo a un Jesús que tiene poder absoluto sobre este reino de las tinieblas, ¿cierto? Sí, y que no solamente... Que los demonios, dice, hasta tiemblan, dice la palabra. Hasta tiemblan, así es. Saben quién es y tiemblan ante él, ¿cierto? Aunque lo odian, pero le obedecen igual. Es que no les queda. No les queda de otra, porque él tiene todo el poder y la autoridad sobre ellos. Pero aquí estamos viendo que también tiene poder sobre las fuerzas, ¿cierto? Que debilitan al cuerpo natural. ¿Ya?
Y ante la palabra de Cristo nos dice acá la Escritura que Él reprende la fiebre y la fiebre la dejó. O sea, vemos a un Jesús, hermano, que cuando estaba predicando en la sinagoga, ¿qué pasaba con la gente? Se maravillaba de cómo Él enseñaba, de la doctrina, que no era como los demás, sino que Él daba el real significado a la palabra. ¿Ya? Y no citaba a nadie para respaldar, para que creyeran, no. Como vamos a ver más adelante, cuando decía que, como fue dicho, pero yo os digo. ¿Ya? Vemos que la gente se maravillaba. Cuando Él reprende al demonio, ¿cierto? Con su palabra, es expulsado de este hombre, con su palabra. Y acá vemos que con su palabra también Él reprende a la fiebre. Así es. Él reprende la fiebre, ¿ya? Y aquí podemos ver que esta mujer, ¿cierto? Si bien cuando uno está fiebrado, ¿ya? Uno no queda bien de inmediato. Uno queda débil, ¿cierto? Queda débil. Incluso algunos quedan muy mareados, no tienen fuerza, no tienen ganas de nada, quieren descansar luego de que el cuerpo pasa por esas situaciones. Una fiebre te produce deshidratación, Claro. quedas deshidratado. Claro, pero aquí vemos que no hay una debilidad persistente en ella. Vemos que no hay un periodo de recuperación posterior, ¿ya? Y vemos que todos los síntomas de la mujer desaparecen a la vez, al tan solo la palabra de Jesús, ¿cierto? Ella pasó de estar postrada en cama, como les decía, que decía el texto paralelo en Mateo. Bueno, si alguien lo quiere anotar ahí, Mateo 8:14 lo dice, que ella estaba postrada en cama, ¿ya? Pero pasa de esa condición ahora a servir. Amén. Lo que nos da evidencia, ¿cierto?, de que fue una curación completa. Amén. ¿Ya? Ella se levanta al instante. No dice, no, espera un par de horas hasta que se repuso. No, al instante nos dice ahí. Y levantándose ella, al instante les servía. Amén. Y vemos otra situación porque dice que y le rogaron. Aquí dice, y le rogaron por ella. O sea, los que venían con Jesús le rogaron por ella, los que estaban en la casa le rogaron por ella para que la sanase. ¿Ya? Ella no pide que la sane. Claro, fueron otros los que... Por eso delante decíamos esto, Sí. de que todo lo que nos pueda estar preocupando, aunque sea por nuestros seres queridos, las cosas que nos agobian a nosotros, podemos tener total confianza de que Él nos va a estar oyendo. Amén. Y que Él quiere que descansemos en Él. Claro. Y qué mejor que no haga como nosotros le decimos, hermano. Porque si el Señor hiciera caso de todo lo que nosotros le decimos, menos mal que no es así. Y que Él hace como Él estima conveniente. ¿Ya? Pero muchas veces nos cuesta aceptar esto. Así es, mire, nuestro pastor nos envía un Filipenses 4:6 que dice, dice, y sean agradecidos. Es que, mira, lo manda en otra versión, dice, no se preocupen por nada. Bien, ahí está, no se preocupen por nada, dice Jesús, no se preocupen, más bien oren y pídanle a Dios todo lo que necesiten. Y pone un remate al final y dice, y sean agradecidos. Y sean agradecidos. ¿Verdad? No dice no sean agradecidos con el que oró, no sean agradecidos con su pastor, no sean agradecidos con el hermano. No, y sean agradecidos. ¿Con quién? Con Dios. Agradezcanle a Dios por todo lo que ha hecho en su vida y por todo lo que ha de hacer, porque Él vive en la eternidad, Él mora en la eternidad, ve el pasado, el presente y el futuro. Él va a seguir haciendo en nuestras vidas si nosotros creemos, ¿verdad?, en Él y si seguimos, ¿verdad?, buscándole a Él. ¿Ya? Darle gracias a Dios por lo que Él está haciendo en nuestras vidas y por lo que va a hacer en nuestras vidas, porque yo me estoy entregando a Él, ¿verdad?, en las manos de Él para que me sane, ¿verdad?, del pecado. Porque hay una sanidad, ¿verdad?, que Dios quiere hacer en el hombre, que es sanar, ¿verdad?, al hombre del pecado, ¿verdad?, quiere liberarlo y sacarlo, de verdad, sacar esas cadenas, ¿verdad?, que están ahí, que están
teniéndolos prisioneros, ¿verdad? Pero Él quiere hacer algo ahí en la vida del hombre. Y ahora lo vemos con más claridad, hermano, en estos versículos. Como Él, ¿verdad?, nos muestra, como decía Joana, ese amor, esa compasión, ¿verdad? Ese inclinarse al hombre para poder... o sea, considerando quién es Él. Es que claro, es que... Y se inclina al hombre. Entonces, como que uno cuando se detiene a pensar en eso, no, que muchos dicen, no, es que yo valgo tanto que Jesús dio su vida por mí en la cruz. Yo digo, pensándolo, me detengo a pensar en eso y digo, no, ¿por qué? Porque mi pecado, mi suciedad, mi inmundicia llevó a que Jesús fuese crucificado en la cruz. Así es, por mi culpa, por mis pecados. No fue por tan lindo que somos que Él dio su vida en la cruz, sino que fue porque Él vio nuestra miseria. Él tuvo compasión de nosotros. Él nos quería salvar, no quería que nos perdiésemos. Y no quiere que el hombre se pierda. No. Y nos está instando en todo momento, por ejemplo, como dice en Timoteo, ¿cierto? Que estemos rogando por todos. Porque quiere que todos los hombres vengan al conocimiento de Jesucristo. Él no quiere que nadie se pierda. Hay muchos que tienen, como la misma palabra dice, que lo tienen como por tardanza. Dicen más lo que dicen que Jesús va a venir y no viene nunca. Están de tantos años predicando lo mismo. Y gloria a Dios que no ha venido todavía, porque si no muchos se perderían. Amén. Hasta en eso vemos la bondad y la misericordia de Dios, la paciencia. Si yo me maravillo de la paciencia que tiene el Señor. Tiene tanta, pero tanta paciencia. Amén. Tanta misericordia. Y uno no tiene paciencia ni para dar la vuelta a la esquina. Vemos como, bueno, necesitamos de Dios. Y Dios nos va a ir entregando todo esto, todas esas bendiciones. Muchos tienen errada el tema de la bendición. Ya esa palabra que dice, no, Señor te bendiga, ¿verdad? Pero muchos dicen, piensan, ¿verdad? Lo limitan a algo. Lo limitan a algo, que esas bendiciones son, no, sí, ojalá que Dios me bendiga, ¿verdad? Con una casa, con un auto, con riquezas y toda la cosa. No, la bendición que nosotros tenemos es una bendición espiritual para que tu alma, ¿verdad?, se salve. Que Dios tenga, ¿verdad?, misericordia de ti. Que el Señor bendiga tu vida, tocando tu vida, alcanzando tu corazón, cambiando tu vida. ¿Ya? Que tengas esa bendición. Que como cristianos y como seguidores de Jesucristo tenemos nosotros. Y que también un día fuimos alcanzados, ¿verdad?, por este Dios maravilloso que nos lleva a esto, que nos lleva a buscarlo en las Escrituras y que lo estamos viendo y que nos maravilla, ¿verdad? Y que uno dice, Señor, yo en mi caso digo, Señor, yo quiero amarte, pero yo quiero amarte como tú quieres que yo te ame, ¿verdad? No de labios, ¿verdad? No porque tengo que decirlo, porque escucho a la congregación decir, oh Señor, yo te amo. No, yo no quiero eso. Entonces aquí es cuando uno se enamora de Dios. Claro, que uno, por ejemplo, le decía, o sea, no es tan fácil llegar y leer, pero cuando uno empieza realmente a digerir todo esto, como la misma escritura dice, cuando habla lo de los animales que rumean, que mastican, absorben, se lo tragan, lo regurgitan, vuelven, es como la meditación. Uno tiene que estar ahí masticando, sacando la mayor cantidad de nutrientes. Y si es necesario, volver a traerlo. Vuelve, ¿ya? Y nos damos cuenta realmente en la palabra que nos muestra, ¿cierto?, que el mismo creador de todas las cosas, hermano. O sea, estamos viendo a un Jesús que los discípulos intentaron pescar. No pescaron nada, su fuerza. No pescaron nada, les fue súper mal. Y ellos se manejaban ese era su lugar de confort, se manejaban. Claro, ahí está la fuerza del hombre, ¿ya?, con la fuerza de Dios. Pero en la hora que para ellos no era el tiempo para pescar, y había pasado el momento. Estaba lleno de gente. ¿Qué momento ese era oportuno? No, a la vista del hombre no era un momento oportuno, había mucho ruido, los peces se iban a escapar, no era el momento, ya había pasado la hora. Jesús le dijo, echen la red. O sea, si Él, ¿cierto?, el Todopoderoso, juntó en un lugar a tal cantidad de peces, o sea, Él es el que está a nuestro lado. El creador de todas las cosas, hermano, o sea, usted puede mirar, contemplar la creación misma, que de repente como que estamos tan agobiados con tantas cosas,
que ni siquiera de repente alzamos nuestros ojos al cielo y lo contemplamos, ¿cierto? Y ver que el que hizo todas esas cosas se inclinó a nosotros. Vino a nosotros los inmundos, los impuros, y lo está tocando, y vino y lo sigue haciendo, ¿cierto? O sea, sé, algo que es imposible de comprender a la mente humana. O sea, yo más que le doy vuelta no entiendo. Y le doy gracias a Dios porque no entiendo. Amén, amén. Sí. Porque me lleva a engrandecerlo cada vez más. Amén. ¿Cierto? Yes. Y aquí vemos, ¿cierto?, que a esta mujer, ¿cierto?, se inclina a ella, se relaciona con ella de una manera tan personal, de una manera tierna, de compasión, vemos ahí tantas cosas ahí, ¿cierto? Y que la sana en un instante, reprende la fiebre y ella recupera la fuerza, y la misma fuerza que él le da, que él le renueva la fuerza, la energía que él le da, ella la utiliza para servirle a él. Así es. La misma fuerza que él le dio, todo lo que él le da para que ella pueda estar sana, ella lo usa para servirle de inmediato. Amén. Y eso es algo que nunca debemos de olvidar, hermano. Porque Dios es bueno con nosotros, ¿cierto? De partida ya, muchos andan detrás de los milagros. Pero qué mayor milagro es que el Dios vivo, el único Dios vivo, nos hizo nacer de nuevo. Amén. Nos dio una esperanza viva. Nos sacó de las garras mismas del infierno. ¿Qué mayor milagro quiero en mi vida? ¿De qué otra cosa quiero? Si el mismo Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, dio su vida por mí en la cruz y ahora soy parte del pueblo de Dios. Amén. ¿Qué otra cosa quiero? ¿Qué más puede hacer Jesús para que nosotros realmente lo sigamos? ¿Qué más puede hacer? ¿Qué más quiere? ¿Qué quiere usted que Él añada a esto? Si Él dio su vida y derramó la última gota de sangre por nosotros. Amén. ¿Qué más queremos? O sea, Él, tanta bondad y tantas cosas. La gracia, no la merecemos. ¿Ya? Es un regalo de Dios. Y yo digo, Señor, sé que no la merezco, pero la necesito. Todos los días la quiero, es la misericordia. No la merezco, Señor, pero la necesito. ¿Qué fuera de mí sin eso? ¿Ya? Entonces el Señor nos rodea de tantos bien, hermano, cosas que ni siquiera merecemos y a veces somos mal agradecidos. O sea, ni siquiera le damos gracias. No olvidamos de lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. No olvidamos, ¿ya? Y no olvidamos, muchas veces nos quedamos solamente en que el Señor hizo tal cosa por nosotros, de que somos salvos, pero también tenemos que recordar de que el Señor también nos dio a nosotros dones, que nos dio nueva vida, ¿ya? Nos levantó de esa oscuridad, nos sacó de ese lodo cenagoso, nos libertó, ¿cierto? De ese Y lugar. nos tiene acá, ¿cierto? Pero no para estar ahí, sino que Él nos equipó, nos dio muchos dones, nos dio, como decías tú, estas bendiciones espirituales que no se agotan y que no son para que nosotros nos las quedemos, que no son para que nosotros nos vanagloriemos, sino que son para servirle a Él. Amén. ¿Cierto? De hecho, Primera de Tesalonicenses 1:9 dice así: porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis. Y oiga esto: y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. ¿Cómo nos convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero? Resumido, somos salvos para servir. Amén. Lucas 1:74, veíamos el cántico de Zacarías hace un tiempo atrás. Una porción ahí dice así: que librados de nuestros enemigos, sin temor, les serviríamos. Amén. Y aquí tenemos un ejemplo claro. Esta mujer, cuando apenas Jesús la sana, ¿cierto? Y le renueva toda la fuerza, no solamente reprendió la fiebre y quedó ahí en cama, no. Ella fue renovada completa, su energía, todo. Se levanta de inmediato y le sirve. Porque estaba llena de gratitud. Y es lo mismo que ocurre en el corazón de aquel que ha sido tocado por Jesús, ¿o no? Aquel que reconoce lo que Jesús ha hecho en su vida, hermano, está lleno de gratitud, ¿cierto? Porque la misma gracia que a nosotros nos salva, esa gracia no se queda corta solamente, como decíamos hace un tiempo. No, Dios me salvó, Jesús me salvó, dio su vida por mí, yo ya estoy listo, soy salvo, puedo hacer lo que quiera porque igual me voy a ir con Él. No, sino que Él empieza un proceso de santificación en mí. Él empieza a orar en mí día a día.
¿ya? Y me da todas las cosas. ¿Voy a fallar? Sí, me voy a equivocar porque estamos siendo perfeccionados, estamos en proceso, ¿ya? Pero Él dice que el que comenzó la buena obra, la va a terminar. Amén. El que comienza la termina. Él no es como nosotros. Y gracias a Dios que no es como nosotros. Amén. Yo siempre le digo, Señor, gracias por no ser como yo. Gracias porque tú eres único y no hay nadie como tú. Ahí vemos en las escrituras la forma de cómo, ¿verdad?, las personas que fueron sanadas por Jesús muestran diferentes formas, se podría decir, de agradecimientos a Jesús. Yo veía un tiempo atrás, ¿verdad?, sobre el ciego, ¿te acuerdas? Un ciego que para, ¿verdad?, que le pusieran barro, ¿verdad?, en sus ojos y le cubrieran los ojos con barro cuando en ese tiempo el barro solamente servía para sacar algún tipo de infección, no era para que alguien viera. Y que este hombre creyera, ¿verdad?, y fuera a lavarse en esa agua, y después, ¿verdad?, de que él ve, ¿verdad?, tener se podría decir una discusión, un frente a frente con estos líderes religiosos sin haberlo visto. Porque él solamente decía, aquel que hizo barro y me puso en los ojos, ese es el que me dio la vista. ¿Verdad? Pero, ¿quién es? Dinos, pero le estoy diciendo que es el que puso ese barrito en mis ojos, ese es el que a mí me dio la vista, ¿verdad? Él es el que me dio la vista. Y él dice que es, ¿verdad?, que es el Hijo de Dios, que es aquel que es enviado, ¿verdad? Si alguien no le fuera dado de Dios, ¿verdad?, ese poder, Yo no lo habría escuchado. no lo hubiese escuchado. Entonces, él sin verlo, porque todavía él no veía, no conocía a Jesús, solamente él... Jesús lo mandó y de ahí desaparece de escena Jesús. Desaparece de escena. Y vemos como él también, vemos como hay una fe en él, como bien dices tú, que iba creciendo. Claro, y que no hace, claro, y que no hace un trabajo a medias, sino que esa sanidad de la vista física también produjo una sanidad espiritual en este hombre, el cual la vemos en todo el relato hasta que conoce a Jesús. ¿Ya? Porque él se enfrenta a esta gente, a estos líderes religiosos. Él se enfrenta, ¿verdad? Una y otra vez lo interrogan, y las interrogaciones no eran interrogaciones cualquiera, una interrogación siempre no dura 5 minutos. Entonces lo estaban acosando constantemente y él le decía, tanto que me preguntan, ¿ustedes también quieren ser discípulos de él? Después ya los colma, ¿verdad? Cuando los colma de tanto que le preguntan, lo colman, ¿verdad? Pero él sigue defendiendo, ¿verdad?, su fe, porque los otros querían que, ¿verdad?, hablara en contra de este Jesús. Claro, después hasta irónicamente les dice, ¿qué? ¿Acaso quieren ustedes también ser discípulos? Claro, entonces, claro, entonces vemos como esa fe, ¿verdad?, sin él ver a Jesús, sin conocerlo con sus ojos sanados, ¿verdad?, porque nunca había visto. Entonces, él hay una fe tan grande en él, ¿verdad?, que la podemos ver y que se transforma en agradecimiento y después en alabanza, en gloria a Dios cuando él lo ve. Entonces ahí vemos un crecimiento, como bien decías tú, que también nos refleja la Escritura, ¿verdad? Como nosotros, ¿verdad?, que no hemos visto con nuestros ojos a Jesús. Estamos igual que ese ciego. Pero llegará ese día cuando lo Claro, veamos cara a cara. estamos, yo solo sé que Jesús a mí me tomó, pero ¿quién es el Jesús? ¿Quién es ese Jesús? Es que yo todavía no lo veo. Va a llegar ese día y lo voy a ver. Pero ese fue el que me sanó. Ese fue el que me sacó de allá, de ese lugar donde yo robaba, donde mentía, donde tomaba alcohol, donde me drogaba, donde andaba en fiesta, donde yo hacía una y otra tontera.
Está, pero, de ahí él me sacó, pero él me sanó, él fue. ¿Verdad? Estamos en ese escenario, yo veo en ese escenario, ¿verdad? Ahí, predicando, ¿verdad? Así como diciendo, no, si a mí Jesús, Él me dio la vista, Él me sacó de ese lugar, ¿verdad? Él me salvó. Yo no lo he visto, pero el poder que Él tiene, ¿verdad? No pudo haber venido de otro lugar si no hubiese sido del Padre. Amén. ¿Ya? Vemos cómo el agradecimiento, ¿verdad? Va creciendo, ¿verdad? Esa fe va aumentando. Y eso mismo. O por ejemplo, la misma predicación que hizo la pastora el domingo. También. De María. Claro, también vemos, ¿verdad? Cómo, vemos cómo hay diferentes, ¿verdad? Obras que hace Dios en el hombre, ¿verdad? Y también es diferente la forma de agradecer. Vemos cómo esta mujer, ¿verdad?, derrama este perfume. Claro, que era carísimo. Que era carísimo. Nardo puro lo derrama, ¿cierto? Completo, ni siquiera una gota, sino que lo vierte, ¿cierto? Ahí al maestro. Acá vemos a una mujer, ¿verdad?, que estaba con una fiebre, con algo que a lo mejor comparado con todo lo otro que hizo Jesús era una fiebre. ¿Verdad? Algo pequeño a lo mejor. No, porque Lucas dice que era una gran fiebre y recordemos que Lucas era médico. Pero me refiero a que dentro de todo, por ejemplo, está el ciego, ¿verdad? Está el paralítico y varios. Entonces, al lado de una fiebre uno podría decir, cualquiera de ellos de una fiebre, una gran fiebre, pero vemos cómo ella, en agradecimiento, ¿verdad? De lo que Él hizo, lo que hizo en ella, ¿verdad? Vemos cómo ella ocupa ese tiempo y esa energía, como bien decías tú, para servir. Claro, todo lo que Él le dio, lo usó para servir. Igual como decíamos, el Señor nos entrega dones, nos entrega todo lo que necesitamos, ¿cierto? Pero no es para servirnos nosotros de eso. Porque hay muchos que hoy se sirven de esas cosas, ¿cierto? Pero el Señor nos la dio para servirle a Él. Hay muchos que no solamente se sirven ellos solos, sino que se ponen a venderlo, servir. Claro. Se ponen mercenarios, ¿verdad? De la escritura y distorsionan todo. Pero acá estamos viendo otro escenario. Estamos viendo este escenario, ¿verdad? Donde vemos a un Jesucristo, donde vemos a un Dios y lo podemos ver en plenitud, ¿verdad? Inclinándose al hombre, ¿verdad? Inclinándose al hombre. Podemos ver su misericordia, su amor, ¿verdad? Podemos ver cómo Él, ¿verdad?, toca a esta mujer, le toma su mano, ¿verdad?, y reprende la fiebre. Claro, y bueno, acá solo Lucas nos dice que, cierto que era una gran fiebre. Claro. Ya, en el 38, la parte B, nos dice que tenía una gran fiebre. Y como decía, o sea, Lucas sabe, médico. Claro. Ya, entonces, el único de los evangelistas, ¿cierto?, que la narra de esta forma. Ya, porque Mateo y Marco se refieren a ella simplemente como una fiebre. Ya, que hay un comentario de Pablo Hoff, ¿ya?, que nos dice así: probablemente era una fiebre palúdica, que es común por los pantanos de la desembocadura del Jordán. Bueno, esta fiebre, es producida, ¿cierto? Bueno, se contagia por un insecto, claro, que pareció como un zancudo, claro, pincha, ¿cierto? O sea, ahí claro, da sus picaduras, claro, porque y transmite, ¿cierto?, se alimenta de la sangre, entonces claro, ahí hace el cambio. Claro, y ahí la persona se contagia, ¿ya? Y son fiebres muy altas, generan un malestar general, pero hoy en día, ¿cierto?, hay muchas formas, ¿cierto?, de poder combatir todo esto, ¿ya? De hecho, yo lo buscaba y también decían fiebre palúdica o malaria, que también se conoce hoy en día. ¿ya? Se puede combatir hoy en día fácilmente, pero en este entonces era más... algo desconocido, era algo más... es lo más probable que una persona pudo haber muerto de ese... Claro. Ahora, porque ahora dice, no, como algo común, pero en ese entonces, pensemos en ese entonces, era complicado. Era lo más probable que era mortal. Ya. Tenemos también acá un comentario de nuestro pastor Raúl que dice: ser agradecido de lo contrario a la codicia, pecado. Solo Dios puede hacer ese cambio en nosotros.
necesitamos siempre, dice, de nuestro Señor para Amén. ser agradecidos. Amén. Amén. Ahí tenemos que el Señor nos ayude, dice nuestro pastor y nuestra hermana Alicia. Gracias, Señor, por tu infinita misericordia, Amén. que es lo que nosotros siempre constantemente debemos tener en nuestro corazón, ese agradecimiento. Bueno, ¿Ya? Continúa. y volviendo, ¿cierto?, al tema, si bien Jesús, ¿cierto?, obró, ¿cierto?, esta sanidad, al tan solo decir su palabra, ¿cierto?, reprende a esta fiebre, tenemos que también recordar que el Señor no ha perdido su poder. El mismo Dios que está obrando ahí, el mismo que tenemos hoy en día. Y su virtud sanadora todavía está al alcance de los que creen. Amén. De hecho, en Santiago 5, del verso 14 al 16, dice así: ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecado, le serán perdonados. Confesad vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Y Ahí estamos viendo ese claro. el estar intercediendo, ¿cierto? Claro, y no solamente Rogándole. claro, no por solamente intercediendo, rogando por otros, sino que aquí muestra un cristiano. Un cristiano que está que tiene amor por el prójimo. y no solamente eso, sino que estamos viendo un cristiano que Dios ya ha hecho algo en su vida. Porque no, como decía nuestro pastor, decía, no cualquiera pide perdón. No cualquiera Claro, pide es fácil, como decía el pastor el otro día en la Santa Cena, es fácil decir, oye, tú necesitas pedir perdón. Claro. Pero ya es complicado cuando a uno, Claro, cuando la cosa es personal. claro. Entonces, dice que si hubiera cometido pecado, le serán perdonados. Confesad vuestras ofensas unos a otros, o sea, nuestras ofensas, nuestro pecado, ¿verdad? Entre nuestra congregación, ¿ya? Y orad unos por otros, ¿verdad? Y que llevemos un corazón, ¿verdad? Entregado a Dios, entregado a Jesús, porque no cualquiera puede hacer eso. Claro, o sea, aquí yo, por ejemplo, veo que se cumple la palabra, ¿cierto? Cuando dice, amarás al Señor tu Dios con todo, a mí me gusta decir con todo, ¿ya? Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Aquí se ve reflejado esto. Aquel que está, volviendo al ejemplo del trigo, aquel que está, ¿cierto?, lleno de frutos, ¿cierto?, se va a ir, por el peso del fruto se va a ir inclinando, ¿cierto?, a nuestro Señor, ¿ya? Y en ese proceso, obviamente, mientras yo más me entrego al Señor, va produciendo, ¿cierto?, algo en mí. Y eso se manifiesta a mi exterior. Lo que el Señor va trabajando en mí, la transformación que el Señor va haciendo internamente, se va reflejando a través de mi vida, a través de mis palabras, a través de mi relación con los demás, ¿cierto? Y el Señor es el que pone todas estas cosas. Por ejemplo, el tener esa misericordia, ese amor por los hermanos, al dolerse, ¿cierto?, por lo que está pasando el otro, el Señor lo da. Porque no es algo que al hombre de por sí, ¿cierto?, le nazca de la manera como el Señor quiere. Claro. No, es imposible. Es siempre el Señor obrando en el hombre. Es imposible que el hombre le nazca, ¿verdad? Esa misericordia, comparada con la misericordia de Dios, que es diferente, porque la misericordia de Dios no ve no espera nada a cambio. Claro, no espera nada de cambio, y el otro no ve color, raza ni estatus. La misericordia de Dios es completa, es 100%. ¿Ya? Entonces, también es dada por Dios esa misericordia, el amor al prójimo, ¿verdad? Es un cambio, un proceso que yo digo, yo hablo por mí, yo voy para allá, para ese proceso, a tener eso. Dios tiene que hacer todavía muchas cosas en mi vida, y yo creo que también, no tengo duda que mis hermanos que me están escuchando y que me están viendo también, ¿verdad? Están en un proceso. Todos estamos en un proceso. Hay un proceso, ¿verdad?, que Dios tiene que, y que está haciendo, ¿verdad?, que va a seguir haciendo. Y ahí también hay que ser agradecidos. Amén. Porque Dios también, ¿verdad?, algo está haciendo en nuestras vidas. Continuamos. Amén. No, yo creo que ya no. Sí, terminemos, ¿no? Ya. Bueno, aunque no es el tema central del pasaje, como bien Pedro estaba haciendo alusión delante, no estaba hablando de la suegra de Pedro el texto. Entonces, si no habla de la suegra de Pedro, obviamente tiene esposa.
¿cierto? Que eso es lo que casi cuando uno lee esto, es que a mí siempre, claro, uno lee esto, ¿verdad? Y a lo primero que le dicen, no te muestran lo que nosotros estuvimos hablando ahora, ese contexto, ¿verdad? De esta porción de la escritura en estos, se podría decir, 2 versículos de la suegra, ¿sí? Son 2 versículos. Sino que lo primero que te dicen, no, es que ahí muestra, ¿verdad? Que Pedro tenía esposa, ¿verdad? Porque tenía suegra. Entonces se van para otro lado y perdemos toda esa riqueza que tiene la palabra de Dios. Claro, hay algunos que niegan este hecho, ya, pero 1 Corintios 9:5 nos vuelve a recalcar el tema. Nos dice, yo la puse acá en la TLA, la voy a leer en la TLA. No, perdón, en la Reina Valera, pero después la voy a poner la otra parte. Dice, no tenemos derecho a traer con nosotros una esposa creyente, así como los otros apóstoles, y como los hermanos del Señor, y como Cefas, que la TLA obviamente nos dice Pedro, ¿ya? Claro, sí. como Pedro. O sea, aquí nos está diciendo, ¿cierto?, que la esposa de Pedro también lo acompañaba en cierto tiempo. Claro. De hecho, por regla general, los líderes en la Biblia ya y pastores de la iglesia primitiva eran hombres casados. Claro, 1 Timoteo 3:2 lo respalda cuando dice, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Tito 1:6 también nos dice lo mismo. El que fuera irreprensible, marido de una sola mujer, que tenga hijos creyentes, que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Entonces ahí nos está hablando, ¿cierto? Estamos viendo ahí que el tema de estar casado no era un problema. No. Pedro tenía esposa, como lo estamos viendo acá, ¿cierto? Por este par de citas, por así decirlo, ¿ya? Entonces, hay personas que asocian, ¿cierto?, el tema del celibato a Pedro, pero acá estamos viendo que Pedro tenía esposa. Entonces, este ejemplo, atribuyéndoselo a él, no corresponde respaldado bíblicamente. Bíblicamente, claro, si no está, claro, si la Biblia nos está mostrando, ¿verdad?, este tipo de situación de los apóstoles, de los discípulos de Jesús, ¿verdad?, en cual ellos se casaban, tenían esposos, tenían hijos, y nos está diciendo la Escritura, ¿ya?, que el obispo sea irreprensible, el marido de una sola mujer, y tiene que tener un requisito especial, tiene que ser sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. O sea, no cualquiera puede enseñar, ¿ya? Entonces, yo me quedo con lo que dice la Escritura. Aunque obviamente, hermano, nos detuvimos acá porque es un punto que muchos toman, como bien decía Pedro, pero este no es el tema central. Volviendo a eso, ¿ya? No es el tema central del pasaje, ¿ya? O sea, ya hemos visto, ¿cierto?, como decíamos delante, a Jesús obrando, ¿ya?, teniendo todo el poder y la autoridad sobre el mundo espiritual, ¿cierto?, sobre las huestes de maldad, pero también estamos viendo acá a un Jesús compasivo, lleno de misericordia, ¿cierto?, que tiene una relación personal con cada uno, no lo hace de manera general, no trata con todo de manera general, ¿cierto?, y que tiene poder y autoridad sobre todo aquello que agobia al hombre, ¿ya? No solamente en el plano espiritual, sino también en lo natural, ¿ya? Y obviamente podemos venir delante de él, eso es lo que hemos visto hoy, ¿cierto?, y traer todas las cosas que nos están preocupando en este momento, porque no necesitamos tener el don de profecía para decirle que usted tiene dificultades, que usted tiene pena, que da llorar. No necesitamos eso, todos estamos problemados. Pero ya, hermano, o sea, tenemos ahora el momento, el Señor nos está recordando de que podemos venir ante Él en todo momento, estemos como estemos, ¿ya? Y que derramemos, me gustó esa parte cuando el pastor la otra vez decía derramar, o sea, cuando algo se vierte, se derrama líquido, derramemos nuestro corazón delante de Él. Él nos va a querer oír, Él quiere que descansemos en Él y descansemos en su voluntad, ¿ya? De que todo lo que le entregamos obviamente cae en buenas manos. El Señor va a hacer lo que tiene que hacer y todo lo que el Señor hace es bueno. Que el Señor nos ayude a seguir confiando en Él y que en medio de todas las cosas, hermano, nosotros vemos las cosas de frente y a veces pensamos que no tenemos salida. Pero es en estos momentos cuando el Señor nos hace alzar nuestra mirada y mirar hacia arriba, que Él ve las cosas desde una mejor perspectiva.
activa y de que Él tiene todas las cosas bajo su control. No hay nada que se escape de sus manos, hermano. Hay veces que nosotros vamos a venir, Señor, obra un milagro de sanidad. Como decíamos acá, todavía está, el Señor todavía sigue obrando sanidades. Amén. No podemos negarlo, ¿cierto? Pero hay veces que el Señor no va a sanar porque, como bien decíamos, es todopoderoso, pero también es sabio. También es sabio, ¿ya? Por ejemplo, Pablo, cuando le decía al Señor que quitara el aguijón en su carne, ¿cierto? El Señor le dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Amén. Amén. Entonces el Señor siempre tiene un propósito, pero siempre, obviamente, todo lo que el Señor hace es para nuestro bien. Amén. Amén. Así que el Señor nos ayude a seguir confiando en Él, a estar firmes, ¿cierto? A que esta palabra quede atesorada en nuestro corazón, a que estemos más fortalecidos que nunca y que, obviamente, seamos servidores suyos, de que todos reconozcamos que todas las cosas que tenemos es porque Él nos las ha dado, ¿cierto? Ni siquiera nuestra vida nos pertenece. Y si hoy estamos con vida y Él nos ha dado, ¿cierto?, innumerables bendiciones espirituales, que el Señor nos ayude también a poder usarlas para su gloria. Amén. 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 Yo me quedo con la otra parte, que no quiere decir que lo que dice la Yogi todavía se complementa con lo que yo voy a decir, que es que veo a un Jesús, ¿verdad? A un Mesías, veo a Dios, ¿verdad? Amén. Lo veo, ¿verdad? Que está mostrándose, ¿verdad? ¿Cómo es Él? Amén. Está mostrándose a la humanidad, ¿verdad? Al hombre, ¿cómo es Él? Muchos dicen, ¿quién es? ¿Cómo es Dios? ¿Cómo será Dios? Cuando usted lee la Escritura, en este caso, podemos ver cómo es Él. Porque Él se muestra al hombre, ¿verdad? Y se muestra de una forma que al yo reconocerlo, ¿verdad?, a Él como Señor, me doy cuenta que es un Dios de misericordia, un Dios que se inclina, un Dios que está presto, atento, ¿verdad?, al hombre, aquel que viene, ¿verdad?, a entregar su vida, aquel que viene a pedir perdón por sus pecados, aquel que necesita, ¿verdad?, y reconoce que está en bancarrota espiritual. Estoy en bancarrota, Señor, necesito de ti. Soy pobre, estoy pobre espiritualmente. Necesito de ti. Entonces, vemos, ¿verdad?, a este Dios que está acá, que se muestra y que quiere llegar al hombre, quiere entregar todo esto gratuitamente, ¿ya? Quiere entregar su ayuda al hombre, para que el hombre descanse en Él, ¿verdad? Para que el hombre, dentro de todos sus problemas, ¿verdad?, pueda entregarle y contarle los problemas al Señor. Y que tenemos el mejor consejero del mundo, que tenemos el mejor doctor del mundo, y que tenemos al mejor Dios, al mejor Señor, aquel que entregó su vida en la cruz por nuestros pecados, sin nosotros merecernos, siendo nosotros culpables, siendo nosotros los que debíamos estar en la cruz. Él se puso por nosotros y no pidió nada a cambio. Solamente está con los brazos abiertos, esperando que el hombre venga y se arrepienta de sus pecados y que pueda ser sanado por Él. Amén. Espero que en el Señor, ¿verdad?, hayamos podido encontrar, ¿verdad?, a este Dios, hayamos podido ver a este Dios, hayamos podido recibir ese consejo que Dios quiere entregarle al hombre mediante su palabra cuando es expuesta, ¿ya? Así que le damos gracias, como decíamos, gracias al Señor. Nuestro pastor nos manda un último mensaje. Nuestra pastora dice, amén, dice, Dios nos reprenda la fiebre de incredulidad de nuestras vidas. Amén. ¿Ya? Amén, también podemos exponerlo así, ¿verdad? Como esa fiebre de incredulidad que está en nuestras vidas. Bueno, que el Señor nos ayude, que el Señor tenga misericordia también de nosotros y nos siga ayudando. Dice nuestro hermano Jaime, Dios
Ayúdame a amar de corazón. Amén. El Señor lo va a hacer. El Señor lo va a hacer porque estás pidiendo algo que Dios quiere hacer en el hombre. Amén, como Él ama. Amén. Así que gracias a cada uno de los hermanos. Nuestro hermano Jaime por ahí está pidiendo oración por... por acá está, a ver. Dice... Dios me los bendiga mucho y le pido oración por Mario Wenchun. Sí, vamos a estar orando por él. Y también vamos a estar orando por nuestra hermana Ignacia, que también está con problemitas de salud. Bueno, no sabemos qué tiene. También acá... Nosotros no, pero el Señor sí. Sí. Mario Wenchun tampoco lo sabemos qué tiene, pero bueno. Sí, Que el Señor haga misericordia en la vida de estos dos hermanos. Bueno, la hermana Ignacia. Mario Wenchun, yo no sé si será cristiano, pero bueno, ahí el Señor lo conoce. Amén. Así que le voy a pedir a mis hermanos que estemos orando, ¿verdad? Por estas dos peticiones y estemos dando gracias también por la exposición de su palabra, por este momento que ha estado con nosotros y que nos ha acompañado. Amén. Inclinamos nuestro rostro. Padre, seguimos ante tu presencia, amado Padre. Te exaltamos y te glorificamos, oh Padre eterno. Tú eres nuestro Dios. Tú eres nuestro Creador, Señor, y tú conoces nuestra condición de pecador. Conoces nuestro corazón, conoces tú nuestros pensamientos, Señor. Conoces lo que vamos a hacer en un rato más, Padre amado. Por eso, Padre, venimos ante tu presencia, en el nombre precioso de tu Hijo amado Jesucristo, aquel que dio su vida en la cruz del Calvario, aquel que derramó su sangre bendita por nosotros, aquellos que merecíamos estar en esa cruz, Señor. Padre, te damos la gloria y te damos la honra en esta tarde, Señor. Por darnos la oportunidad, Padre eterno, de poder usar estas redes sociales para exponer tu palabra, Señor, a la luz, Padre amado, de tu verdad, Padre eterno. Padre, te damos gracias, Señor, por cada uno de los hermanos que hoy se conectaron, Señor. Gracias por cada uno de ellos, Señor. Gracias por mi pastor Raúl. Gracias a mi pastora Joana. Gracias, Señor, por mi Madre Alicia, que también estaba conectada ahí, Señor. Gracias por mi hermana Ignacia, por mi hermano Jaime Winca, Señor. Amén. Gracias, Señor. Gracias por cada uno de ellos y aquellos que, bueno, no pudimos ver, Señor, en las redes sociales y que estaban ahí, Señor. Bendíceles enormemente, Amén. Padre amado. Y ayúdanos, afírmanos tú, Señor. Ayúdanos, como decía la petición de nuestro hermano Jaime, Señor. Queremos amar como tú amas, Señor. Queremos tener ese amor en nuestro corazón, Señor. Amén. Queremos poder amar al prójimo como tú nos pides, Señor, que lo amemos, Padre amado. Amén. Ayúdanos, Señor, y quita esta fiebre, como decían nuestras pastoras, Señor, esta fiebre de incredulidad en nuestras vidas, Padre amado. Ayúdanos tú, Señor. Ayúdanos a ser agradecidos, Señor, como decía tu palabra, de todo lo que tú has hecho en nuestras vidas. Cuántas cosas, Señor, nos faltaría, Padre amado, vida para decir todo lo que hasta ahora tú has hecho en nuestras vidas, Señor. Tú nos has acompañado, nos has levantado, Señor, cada mañana. Nos has dado el ánimo, la fuerza, Señor. Nos das, Señor, esa sabiduría para ser padre, esposo, hermano, hijo, Señor. Y te damos gracias por ello, Padre amado. Para poder estar en nuestros trabajos, en nuestro caminar diario, Señor. Y, Señor, tú has estado ahí, Padre amado, escuchándonos, Señor, escuchando nuestra oración, escuchando nuestra preocupación, entregándote a ti, Señor, esas cargas, esa enfermedad, Padre amado. Por eso en esta tarde, Padre, te queremos pedir por Mario, Señor Wenchun. Amén. Padre amado, que es una petición de nuestro hermano Jaime, Señor, por salud, Padre amado. Amén. Tú sabes, tú lo conoces, Señor, quién es esta alma, Señor, que necesita de ti. Padre, te pedimos por su vida, tanto física, pero primeramente espiritual, Señor, para que tú alcances también su corazón si no te conoce. Y si te conoces, Señor, seas tú dándole esa seguridad, Señor, dándole esa fortaleza, Señor, que viene de ti, Padre amado. Que Él pueda ver, Padre, de que dentro de esa enfermedad tú tienes un propósito, Señor, en su vida. Ayúdalo y fortalécelo, Señor. Bendícelo y alcánzalo. Y sálvalo, Señor. Ayúdalo, Padre amado, en esta situación difícil. Ayuda a sus familias, Señor, a sus familiares, Señor, para que también sean, Señor, y puedan conocerte a ti, Padre amado. Ayúdalo, Señor Jesús. También pedimos por la salud de nuestra hermana
Ignacia, Señor, que ella pedía, Padre amado, porque estaba complicada de salud, Señor. Bueno, Señor, tú también conoces a tu hija. Tú la formaste en el vientre de su madre, Señor, y conoces sus dolencias, conoces sus preocupaciones, conoces su angustia, Señor, conoces sus penas y también conoces sus alegrías, Señor. Padre, te pedimos por ella, para que tú también hagas, Señor, misericordia en su vida y te glorifiques, Señor, en la vida de Ignacia y en la vida de Mario, Señor. Ayúdalos, Señor. Ayúdalos en su salud física, en su salud espiritual. Si tú dando las respuestas necesarias en su vida, Señor, de nuestra hermana Ignacia. Padre amado, bendice a Matías, bendice a Noah, Señor. Gracias, Padre. Lo dejamos todo en tus manos para que se haga tu voluntad, Padre, y no la nuestra primeramente, Señor. Tu voluntad sobre todas las cosas, Señor. Pero no apartes tu mirada de ellos, Señor. Acompáñanos, Señor. Toma sus manos, Señor, así como tomaste la mano, Señor, de esta mujer que estaba con fiebre, Señor. Y sánalo. Inclínate a ellos, Señor. Te lo pedimos para que sean sanos, Señor. Sean sanos y sean salvos, Señor. Gracias, Padre. Gracias te damos porque podemos venir a tu presencia confiadamente en el nombre de Jesucristo, a tu trono, Padre amado. Esperando, Señor, que la exposición de tu palabra haya sido grato, olor fragante, Señor, a tu trono. Padre amado, te damos gracias. Amén. Pedimos tu bendición en esta tarde, Señor, y anoche, para cada uno de mis hermanos, para nosotros, para poder levantarnos, Señor, y poder seguir con nuestra vida, pero no apartados de ti, Señor, sino que más apegados que nunca, Señor, a tu lado, Jesús. Amén. Ayúdanos, Señor. Que se haga tu voluntad en esta semana que viene, Señor, o sea, esta semana que todavía queda, Señor. Ayúdanos, Señor, en nuestros quehaceres, Señor, diarios. Seas tú ayudándonos, Señor, dándonos esa luz, Señor, dándonos, Señor, esa fortaleza, Padre amado, y dándonos también esa bendición de día a día, Señor, de poder buscarte, de poder escuchar tu voz, Señor, de poder alabarte y de poder orar, Señor, en tu nombre. Gracias, Padre, gracias por tu Hijo amado Jesucristo, gracias por tu Espíritu Santo y por tu palabra bendita. Amén. Y toda la gloria te la entregamos a ti, en el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén, amén y amén. Amén.